como te digo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa número 30 y el último de nuestra primera temporada. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen a este último programa? Yo estoy bien, estoy contenta. Tengo como una especie de sentimiento agridulce porque me emociona mucho que sea como el último programa, pero también me pone como triste porque va a pasar un tiempo para volver a De esta reunirnos de temporada. esta manera. Claro, sí. Vamos a tener, obvio, segunda temporada, pero va a pasar un tiempito. Porque bueno, después les cuento. Después les cuento. Me pasa lo mismo que Dome, como este momento agridulce, pero igual me emociona mucho saber que en la siguiente temporada promete mucho, Sí. mucho más contenido, mucho más calidad Así para es. ustedes. Así. Entonces ya venimos a dar la introducción del programa del día de hoy, que yo creo que es súper importante en estos momentos de la vida que estamos viviendo, sino de los datos que nosotros tenemos en Internet, que son todos, en realidad, prácticamente. Y para eso tenemos a nada más y nada menos que Alejandro Varas. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Ale. Gracias. Una estrella, Ale. Les cuento que fue difícil tenerlo aquí. Este hombre es muy ocupado. No, mentira. Especialista en datos. Especialista en... Eso iba a decir, eres ingeniero en informática de gestión, eres publicista y eres especialista en protección de datos, ¿verdad? Sí, lo último es lo más reciente, así que no me considero tan especialista todavía. Claro, pero justamente esta pregunta introductoria tuya es, ¿qué te motivó a hablar de esto? ¿Qué te motivó a especializarte en este ámbito? Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Lo que sí les puedo decir es que esto siempre me ha interesado. Yo soy ingeniero en informática, como ustedes mismos lo dijeron, pero mis estudios universitarios me invitaron a más bien cuestionar los otros aspectos por los que no somos conocidos en la profesión, porque si yo les hablo de informática, probablemente ustedes van a pensar, Computadoras. gracias, soporte técnico únicamente, o más tarde me van a preguntar cómo configurar algo en el teléfono, pero Yo de ley te voy a preguntar ya mismo cómo... haré lo mejor que pueda, porque no es lo que Literal, sé hacer. enséñame programación. Prácticamente, claro, uno empieza con esa noción, pero cuando yo entré a la universidad, afortunadamente me comenzaron a hablar, digamos, de la parte que, la consecuencia de hablar de la tecnología, no es solamente el hardware, no solamente el software, sino lo que puedes hacer con ella. Cuando me preguntan qué hago en mi profesión, es tecnología aplicada a negocios, no al revés. Entonces de ahí comenzaron a saltar estas dudas porque una vez vi una materia de legislación informática, porque hasta eso nos enseñan, y comencé a entender como que los peligros y las responsabilidades y las consecuencias de hacer un mal uso de la tecnología y obviamente la información que vendría a ser el producto final que genera realmente la tecnología. Y también por ciertos incidentes que viví con el tiempo que dije, espérate, no, definitivamente la información personal es delicada, es sensible y no hay que castigar a nadie si es que no entiende la gravedad del Oye, asunto. yo soy la Marian Sabaté del lugar. Quiero saber cuáles fueron esos incidentes. Por favor. Fácil, fue súper fácil. A ver, uno, como les digo, mi experiencia con esta materia de legislación, que me pareció interesantísimo porque me pareció casi como una clase de filosofía, porque prácticamente estábamos diciendo, si alguien rompe una computadora, ¿cuál es el delito? ¿Es el delito de haber roto el hardware o es el delito de haber comprometido información que está almacenada ahí? Entonces ahí es donde uno comienza a pensar, espérate, ¿cómo? Como cuando se te roba o se te pierde El celular. el celular o, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Discos externos que tienes tu tesis de la última actualización. Exactamente. Qué dolor. O sea, yo sí he pensado muchas veces Versión final, en final, que, por finalísima. ejemplo, exacto, yo tengo, yo qué sé, videos de aquí, del programa, ¿no? Que lo tengo en mi celular. A veces yo siento, oh puta, me roban el celular ahorita, me duele más el video que Por pierdo supuesto. que el celular, Y pues. eso es algo que lamentablemente nuestro sistema judicial todavía le cuesta entender la diferencia, porque más fácil te aceptan una denuncia por el robo de un teléfono. Que por la información. por la ¿Por información. qué? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque no hay como conocimiento acerca de... Pregunta 1, esa es pregunta 1. Pregunta 1.2, porque es parecida. ¿En otros países del mundo ya está pasando? ¿Estamos migrando a eso? ¿O lejos? Hace 30 años. ¡Wow! Lejísimos. Pero ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que tú consideras que falta para Mira. que, digamos, que le pongan la atención que se merece? Voy a justificarlo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en el que hablaba que justamente la situación de la ciberseguridad, ahí sí hablando más técnicamente, en el Ecuador tiene un alto componente cultural. Ya, o sea, el BID demostró que al Ecuador le hace falta un poquito más de cultura. Claro, como todo lo que le hace falta al Ecuador. Exactamente. No somos un país rico en recursos, pero nada más. Y justamente la delicadeza de ese tema es también cómo le puedes hacer entender a cualquier profesional, porque esto no es exclusivo del sector público. Yo he tenido batallas campales porque lamentablemente no todos podemos entrar en ese debate filosófico de
un dato es solamente un par de letras y números juntas, o tiene una consecuencia al yo decir una cosa es llevarme tu número de teléfono y llamarte para venderte seguro sin tu permiso y quizás hacerme pasar por una banda organizada que Te va a extorsionar. quiero sacarte dinero porque sé que tienes algo de notoriedad. Entonces, la gente todavía subestima el poder de lo intangible en este país, porque no es solamente la información desarrollada a través de tecnología, es también en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la gente por eso no paga un seguro, porque como no lo usa todos los días, siente que está perdiendo plata, en lugar de entender que es un bien, es un bien intangible que te puede servir inclusive para poder acceder a mejores beneficios, porque si pago un seguro de cierto valor, me va a ir bien. Entonces, si estamos en esa necesidad, aparte muchas más cosas que Necesitamos ver para creer. claro, entonces, por ejemplo, si yo les dijera que esta taza está llena de correos electrónicos, no me van a creer, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar cuando yo hable de un tema mucho más intangible. Entonces, hackearon tal empresa y se robaron la base de datos. Ah, Exactamente, gracias, gracias, lo iba a hacer yo, pero gracias. a que cojan y te digan, se robaron las, no Bóveda del sé, banco. la bóveda del banco. Mi plata, ahí sí te asustas. Claro. Entonces, hay esa gran diferencia en el que el temor está asociado todavía a lo tangible y no tanto a lo intangible porque no sabemos todavía las consecuencias. Para satisfacer a la Mariana Sabaté de Doménica, la primera experiencia en la que me di cuenta que la privacidad era sumamente importante fue cuando una chica que estaba estudiando programación me escribe un mensaje y me dice, oye, tu número de cédula es tal. Yo en serio, como en las películas, cuando ven ese zoom en el que el personaje se acerca y sientes ese vértigo detrás, yo dije, ¿por qué tienes mi número de cédula? Pero esta man la conocía. La conocía, pero fue muy inocente en realidad de su parte. Lamentablemente los programadores necesitan también trabajar mucho en ciertas habilidades blandas. Sociales. Ya el cliché en parte es cierto, pero por suerte ya no es tanto. No, pero sí es cierto, yo sí también me da cuenta un poco de eso. Ya cuidado te hackean por decir eso. Eh, Perdón. pero sí, a lo que voy es eso. Yo me impresioné y yo estaba en pleno trabajo y veo el mensaje y digo, ¿por qué tienes mi número de cédula? Y me dice, no, es que en la universidad estamos haciendo un ejercicio en clase en el que hay una base de datos y encontré tu nombre y estaba tu cédula. Entonces era la base de datos de la universidad. Y de la universidad que ella estudiaba, que no era la misma en la que yo estudié. Qué loco. Entonces yo frené a raya y le dije, por favor, no, no lo hagas. Entonces ahí es donde me di cuenta, ok, me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Vengamos al presente y pensando en mis padres y en personas que usan tecnología pero no son necesariamente adeptos o nativos tecnológicos, dije, creo que hay que hablar de esto porque casualmente fue en la época en la que la aplicación FaceApp se hizo popular. Lo malo de hablar... Como 3 años. 2019. 3 años. Lo malo de hablar de estos temas, por más delicado que quieras hacerlo, es que siempre se va a asustar a alguien. Pero al parecer el miedo es lo que necesita el público Sí, para es entender, verdad. porque yo hice un video en el que estaba diciendo, porque justo yo tenía una sospecha. FaceApp no puede ser 100% segura, porque estás entregando tu cara. Los rasgos biométricos del ser humano son datos altamente sensibles. Entonces uno no se los puede entregar a cualquiera, como muchas cosas. Entonces yo dije, espérate, esta aplicación sí puede ser entretenida, me veo viejo, cambio de sexo, todo bien, me veo más chiquito, me veo más viejo, todo lo que quieras. ¿Dónde se guarda esa información? Mi primera pregunta. Y dije, no, tengo que investigar, no sé por qué. Creo que fue que la escuché o la leí a una de mis tías en el chat de las tías, después del piolín del día. Uy, qué chévere esta aplicación, mira cómo te ves. Y yo, no, espérate, fui a investigar y dije, chicas, por favor, no hagan esto, tengan cuidado. O sea, tía, Tito, ustedes te han de odiar, pues tus sobrinos te van a decir, uy, este man. Ya me arruinó mi jueguito. Me arruinó mi juego. No, pero tienes razón, tienes razón, tienes razón. Entonces yo comencé a investigar y fui a hacer lo básico, leer los términos y condiciones de la Claro, plataforma. claro. Y resulta Lo que nadie hace. lo que nadie hace. De hecho, yo voy a arruinar mi propio secreto. Prácticamente me he hecho conocido porque leo la letra pequeña y la gente me llama a decir, oye, ¿qué hace esta aplicación? Le digo, ven, Claro, claro. De te hecho, enseño, ven y de lee. hecho, la primera interacción que tuve con Alejandro en Twitter, yo una vez, bueno, en Twitter, creo que Facebook hace lo mismo, ¿no? Esto de permitir aplicaciones. Se hace full tiempo Toda que no red uso social lo Facebook. hace. Ya. Entonces te sale como que tus amigos más, los que tus mejores menciones, tus amigos tal, tus esto tal, el círculo creo que Sí, fue el círculo. el círculo fue. Entonces un amigo yo pongo el círculo, pues como todo el mundo lo estaba haciendo, y él solo lo mencionó, solo te mencionó, creo, solo lo mencionó. Entonces Alejandro respondió con todo bien, esta aplicación es segura, tiene tal, y es como que, ya, gracias, chévere. Entonces, luz verde. Sí, dato importante es que después de esa aplicación, que creo que se llamaba Chirpty,
aparecieron copias y esas copias eran peligrosas. No, wow. Uy, la del arbolito de Navidad. La del arbolito. Hace poco hubo una. Ahorita que no me importa esos permisos. Bueno, ya mismo conversamos eso de los permisos porque... Sí, no, ahora sí ya vamos a exponernos como siempre nosotros aquí y saber, Por favor. o sea, igual y no sé qué tanto nos van a exponer porque es algo como bastante común. ¿En qué aplicación nomás tienes todas tus... Pero ¿qué son todos mis datos? Para empezar. O sea, desde el correo electrónico ya es como algo... No me voy a poner técnico. Ponte como quieras, wow. No, ponte porque igual si hay algo muy técnico, o sea, es la oportunidad para que lo expliques también. Entonces no te preocupes. Si es muy técnico, sí lo vamos a entender. No, de ley que no, pero lo puedes explicar. Voy a tratar de ser pedagógico entonces. A ver, dato es cualquier cosa que salga de ti. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Les estaba hablando cómo FaceApp capturaba datos biométricos. Tu cara tiene una biometría. O sea, desde mi cara ya lo tiene mi celular, por ejemplo. Tu aplicación bancaria seguramente tiene un control biométrico. Claro. Digamos que podemos confiar en ella. Porque Ajá. justamente lo usas para desbloquear el acceso Claro, a tu dinero. Entonces está bien, es una capa importante. Igual Ah, hay que aprender a llamar al banco y decirle, oye, ¿qué estás haciendo con mi cara? Apple lo hace al desbloquear el Face ID, ¿verdad? Inclusive ya se han dado cuenta que hay personas de ciertas etnias o inclusive gemelos que pueden desbloquear los dispositivos sin ningún problema, que eso también es un riesgo de seguridad a la larga. Nuestras huellas digitales, nuestra sangre, nuestros resultados de exámenes médicos, nuestro historial laboral, nuestro historial crediticio y financiero, nuestro historial académico. ¡Qué locura! A ver, comienza a enlistar. Pero todo, yo sí, con mi datos pueden hacer lo que quieran, yo creo. Porque o sea, lo que pasa es que yo lo he manejado como, según yo, mis redes sociales específicamente como herramientas de trabajo. Entonces, yo muestro mucho, por ejemplo, dónde estoy, lo que estoy haciendo. Entonces, eso me imagino que puede tener una repercusión negativa, por supuesto. Pero básicamente, o sea, en mis redes sociales hay mucho de mí. está bien, pero ahí sí podemos más bien hacer referencia, y ahí es donde se pone medio jurídico el asunto, porque inclusive, de acuerdo a algunos tratados y convenios de derechos humanos, uno también tiene que saber los niveles de privacidad y de exposición de las personas. Por ejemplo, un presidente de la República, un funcionario público, no puede tener como tal una vida tan privada. Quizás de la puerta de su casa para adentro sí, pero si lo ves en la calle, no pasa nada si le tomas una foto a la distancia. Quizás Doménica corra ese riesgo porque es conocida en Ecuador. No sé si en el mundo a lo mejor ya... En el mundo, por supuesto. Una Solo mujer una internacional. local. No sé si salgas en los programas de prensa rosa argentina. Claro. No, mentira, ya quisiera yo. Lo que he escuchado es que efectivamente a los funcionarios públicos le puedes tomar foto, video, lo que tú quieras. A los públicos. Pero es por los niveles de exposición a los que ellos están justamente asociados, pero porque está descrito en una carta de derechos humanos. Ok, pero ¿qué pasa cuando esta persona no tiene ese nivel de exposición o no es una persona que deambula en el medio, por así decirlo? Ajá, no es una persona pública. ¿Qué pasa con esos datos? O sea, ¿qué pasa si le tomas una foto a alguien? Sí puede ser, por un lado, incómodo. Por ejemplo, si Sí, tú- por supuesto, incómodo siempre, pero del lado jurídico, del lado legal. si, ¿Puedes utilizar si eso? si atenta contra tu integridad, ahí sí puedes tomar acciones. Pero si es el caso, me ha pasado, para que, Marian, por favor, me ha pasado que yo estoy yendo a algún lugar, ¿verdad? O estoy en algún evento y alguien me toma una foto, se la pasa a un amigo y ese amigo me la pasa. Claro. Y me dicen, oye, te están viendo. Y yo, mierda, no puede ser, ¿por qué me hacen eso? ¿Quién es? Le digo, yo en serio me enojo. Le digo, ¿quién fue? Para acercarme a decirle que no lo haga. Wow. Ya, porque una vez me pasó, inclusive esta sí es chistosa. Yo estaba regresando a una reunión de trabajo y yo no estaba manejando, entonces yo me senté en el asiento del pasajero y me quedo dormido. Te tomaron. Y me tomaron una foto dormido en el carro. Fue chistosa, dije, qué risa, pero le dije, por favor, dile a tu amigo que no lo haga. Ya, porque es diferente. Inclusive cuando son personas famosas, miren cuántas celebridades se incomodan, no solo con los paparazzi, ¿verdad? Espero que no te pase, sino que también con Se está burlando de mí. ciertos fans. No, tengo fe en tu carrera. Ciertos fans no saben el límite del respeto que también esa persona merece, porque al final del día son personas también. Es como que... Como el que ahorcó a Messi. Como el que ahorcó a Messi. Yo he visto videos en los que hay fans de Messi que se le acercan a contarle cosas y el tipo ha sido educadísimo. Lionel Messi es un grande fuera de la cancha también. Viene este mangajo a hacerle eso. Sí, me historia. Pues. Le hace Sí, casi claro, una claro. llave de jiu-jitsu prácticamente sin saber el tipo. ¿Qué tan expuesto tú crees que estás en internet? A ver. Nada, dice. Ah, pero a él no le pasa nada en la vida. A ver, creo que
por lugares, como, algo que sí me gusta es como que cuando subo fotos sí me gusta como que poner el lugar de la situación, ya. Creo que por tema de ubicación tal vez algo, pero creo yo que no he compartido dirección de casa, creo que Claro, no he... yo tampoco, pues. Claro, o sea, es que es mencionar, por ejemplo, Ustedes reconocen a ese ver, límite. por ejemplo, tú vienes y dices, bueno, un amigo, tú no sabes, tú estás interactuando con un amigo en un comentario en Twitter o algo y te pone, tú porque vives en Sambo. Cagaste, ya saben que vives en Sambo. Entonces, como que igual eso es bastante, o sea, se puede ir, se te puede ir de las manos, pero re. Pero sí, bueno, eso no considero datos, por ejemplo, datos de mi familia, cosas de... Por ejemplo, yo he visto que es hasta malo pegar calcomanías en los carros del colegio, porque ya saben que colegio estudian tus personas, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero no, por eso te digo, no tengo. Ahí tengo mis fotos en ciertos lugares, o cuando subo una story estoy en un location, pero Y sabes que más allá de eso, me no. interesa mucho preguntarte qué tan seguras son tus contraseñas. A ver, mis contraseñas Gran pregunta. tienen 2, 3 mayúsculas, ya estoy diciendo todito, pues para ya mismo, sí. Déjame Y intentar. entre números y letras. O sea, no es algo heavy así como esas que te recomienda el keychain de Apple, que son asterisco, numeral, punto y todas esas vainas. Deberías confiar en el keychain. O sea, siento que son seguras porque no son como tan obvias. Siento yo, imagino yo ya. Pero también utilizo letras, números, o sea, sí. Yo soy horrible, yo soy lo más horrible del mundo. Tú eres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casi, o sea, es que ¿sabes qué lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa conmigo? O sea, yo soy pésima acordándome contraseñas. Pésima, pésima. O sea, yo cada vez que necesito utilizar mi tarjeta de débito tengo que reiniciar la contraseña. Qué hijo de puta. Pero tienes que armar una contraseña para todo. O eso también es nuevo. Claro, de ley. Pero, pero yo es que eso me pasa, o sea, con las cosas que no son así, por ejemplo, en la tarjeta de débito es solo números, ¿ya? Entonces, para las otras, según yo, es término medio, tampoco creo que sea pero lo que yo creo que está mal es de que la repito siempre porque yo sé que nunca va a fallar. O sea, tiene como pequeños cambios que yo digo, si no es esta, de ley es esta. Ya, entonces son como 2, 3 que yo tengo, pero son nada, o sea, son Yo en casi cambio, un 2, por 3, 4, ejemplo, 5, no... contraseña. Antes Contraseña. era mi contraseña, pero el correo... Mira, la contraseña que yo más valoro, o sea, la cuenta o lo que soy en persona, no en las redes, sino en lo digital, que más valoro es en Apple. Porque la persona que tiene mi contraseña Apple tiene acceso a dispositivos, tiene acceso a mis fotos, tiene acceso a tarjetas, ni de Gmail me aporta tanto. Y eso que Gmail es casi que mi... Pero, bueno, no sé si... No, Google puede guardar tus contraseñas. Diga, mira lo que está que dice esta gente bruta. No, estoy preocupado por ustedes, en realidad. No, pero ya, bueno, dije que hace tiempo. Ahorita ya tengo contraseñas diferentes, pero por ejemplo, algo que quería contar es que me he dado cuenta que hay personas que graban sus contraseñas en notas, en las notas del iPhone. O sea, te roban el celular y tienen todas tus contraseñas. Eso sí me parece tan... De hecho, Yo tengo así. Yo tengo todas mis contraseñas en notas. Si un ladrón está escuchando esto, No, por pero ya la favor, voy a borrar, idiota, Doménica ya va a la voy a borrar ahorita borrar, su contraseña del saqueadores. celular, de hecho sí les iba a hacer esa recomendación. De hecho, no es una mala ayuda mnemotécnica, pero es extremadamente riesgosa si la tienen en el mismo dispositivo. Igual eventualmente yo sí les recomendaría que destruyan ese archivo y Un cuadernito así guardado debajo de la cama. con caja fuerte deberías hacerlo, pero es que ese es el asunto. Es muy riesgoso también tener anotado, inclusive la norma ISO de la seguridad de la información prohíbe que hagas eso en el trabajo. Anotar tus datos. Anotar en una libreta tus claves. O sea, imagínense el nivel de riesgo que una libretita puede correr. Pero es imposible confiar en mi cerebro. Es que ese es el asunto. No tienes que confiar solamente en tu cerebro. ¿En dónde? ¿Qué hago? Yo confío en Alejandro? Apple. Lo que digan de Sálvame. Apple... No es, bueno, lee los términos y condiciones, pero yo les recomendaría más bien, existen aplicaciones llamadas gestores de contraseñas, ya, que casualmente te ayudan a no depender de tu memoria, ya, porque por ejemplo, si ustedes comienzan a hacer contraseñas con temas asociados a su vida personal, es fácil comenzar a hacer ingeniería social a cualquiera de ustedes y comenzar a decir, el nombre de su mascota es tal, su abuelita se llama tal. Como Now You See Me. Exactamente, ella tiene tantos años, entonces vamos ahí intentando, no importa si dijeron que letras mayúsculas y minúsculas y números, es la norma, entonces como que también ya existen... Claro. Bueno, es verdad, ya ahorita no te dejan casi hacer contraseñas. O sea, te dicen las instrucciones. Tiene que tener tal, ni sé tal, qué, tal. tal. Y existen formas también de tratar como que de descubrir o intentar descubrir sus contraseñas con las distintas combinaciones de letras y números que hay. El asunto es que, por ejemplo, un gestor de contraseñas a ustedes les va a permitir poder crear
una, en teoría, libreta, que no es libreta, que más bien les puede ayudar inclusive a generar contraseñas que no necesitan ustedes memorizarla, porque no les conviene memorizar por su propia seguridad. Por ejemplo, el keychain de Apple es seguro. Apple trata de apostar por la seguridad y la privacidad. Diría que sí, pero hay que leer los términos y condiciones. Pero es que eso también te iba a preguntar, porque si estamos confiando en una aplicación, ¿cómo vamos a saber si esa aplicación es confiable? Nuevamente, leer la letra pequeña. Ay, qué pereza. Y me puede estar mintiendo la letra pequeña o En no. ese No. gestor de contraseñas también tengo que tener una contraseña. O tu huella para digital. entrar. O tu cara o tu huella digital. Ay, Dios mío, ¿Qué qué dices? estrés. Algo que yo sí he notado ya con en este poco tiempo que he podido comenzar a hablar de protección de datos es algo realmente... La mejor solución para no correr riesgos en Internet es vivir debajo de una piedra. Claro. Te juro. Ya, prácticamente, pero... Amish. Exactamente, pero como ustedes se están dando cuenta, no es que es imposible, pero definitivamente hay que ponerse límites a la hora de usar tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a dosificar la información que yo le doy a las redes sociales, a mi correo electrónico y a cualquier plataforma en la que yo necesite hacer una transacción. Ahí es donde entra un gestor de contraseñas porque de una u otra forma se convierte en una especie de escudo o por lo menos el vidrio que viene con la capa, la lámina de seguridad que por lo menos si no entraron a tu carro te dejaron el vidrio roto y lo puedes cambiar. Por ejemplo, tú tienes tu aplicación del banco, supongo. Tus aplicaciones del banco, tú las bloqueas así. No te puedo decir que sí, pero sí, no mentira. Claro, porque, o sea, me pongo a pensar, es como que ya, de pronto si tienes un gestor de contraseñas, o sea, ya que... O sea, yo tengo mis aplicaciones, algunas que tengo con seguridad y obviamente me piden mi cara. Sí. Ya, pero me imagino que tú no, o sea, tú casi que bajas el gestor, coges la contraseña y la pones o algo así. O sea, es más difícil. Bueno, el orden de los pasos no te los puedo dar porque de sí depende de qué aplicación estoy usando, pero por ejemplo lo que yo hago de manera general es, las aplicaciones bancarias tienen sus propias seguridades, entonces tengo que activar la mayor cantidad de ellas. Siempre voy a recomendar tener alternativas, ¿verdad? Si no accedes por la clave, activa la huella digital y si no activas, y a pesar de ya tener guardada la huella digital, igual activa el desbloqueo biométrico de tu cara por si acaso. La idea también es que si eres víctima de delincuencia, complicarles un poquito la vida. Claro, porque ahorita te roban, te apuntan, te piden la clave, te piden todo. O sea, ahorita ya no es como antes que te llevan el celular y te lo arranchan. Ahorita te apuntan hasta que te bloquees el celular. Ya entendieron que la información dentro del teléfono vale más que el mismo dispositivo. Claro. Ya, entonces lo que yo sí les iba a decir también es, por cómo estamos pasando las cosas en el país, traten de no tener aplicaciones bancarias en el teléfono. Solo web, tú dices. Web, y si tienen un dispositivo aparte y que nunca salga de la casa, que igual ya es... Ah, claro. La sugerencia igual ya es riesgosa porque la gente la va a escuchar. Esto debería estar Ya se están poniendo pilas ya. esto debería estar en la versión premium del podcast. Mira, y por ejemplo, ya, o sea, hablando de temas bancarios, obviamente aplicaciones, datos, contraseñas, correos, que obviamente es perjudicial para nosotros. ¿Qué tanto nos perjudica la información que? Porque obviamente, o sea, creo que nadie, o menos nadie en su sano juicio va a coger y decir, "Ah, la contraseña de mi esta es tal", y lo va a poner en Facebook, o va a tuitear su clave de la tarjeta de crédito. Te recuerdo que hay gente que hace capturas de su cuenta bancaria en línea y la pone en redes sociales. Bueno, sí, es verdad. Y, ¿En o, serio? o cuando, Eso Así que sé. puede pasar. o cuando ponían las entradas del concierto de Bad hacen? Bunny con Ah, ya, QR. eso. A eso voy, a eso voy. Bueno, en todo caso, lo que te decía era cuál es en redes sociales, o sea, estrictamente redes sociales donde en teoría nosotros no nos regalamos de esa manera o no tenemos nada importante ya. ¿Hasta dónde, qué tan perjudicial, hasta dónde puede llegar, cómo lo prevenimos? O sea, los datos dentro de las redes sociales. Los eso datos es de lo redes sociales, netamente redes sociales, las cosas que haces, interacciones, comentarios, las aplicaciones que permites, etcétera, etcétera. Podemos partir por un principio muy elemental que es, si tú quieres exponerte en redes sociales utilizando tu identidad, y de ahí corren un montón de cosas, o tú quieres estar en redes sociales anónimamente como como un un usuario, bot. un seudónimo. Claro. Yo no soy, aunque no lo crean, suena raro, pero yo no soy muy amigo de tener una cuenta 100% anónima porque a veces la mente te traiciona y comienzas a adoptar un personaje que no eres. Ya Pasa mucho en Twitter. pasa mucho en Twitter Ah, que en Twitter pasa todo el tiempo. definitivamente siempre hay un tecla brava que es Barce Joker, No, tiene veces en la descripción. 593 Siempre tiene veces, y siempre. siempre es hostil con todo el mundo y seguramente en el mundo real es una persona temerosa de sí mismo inclusive, ¿verdad? A diferencia de que también hasta por transparencia, inclusive hasta para poder acaparar los resultados de Google cuando quieran buscar tu nombre, seas tú, usar tu identidad. Claro. Ya, pero eso también te expone. Pero es como la vida real, es como salir a la calle y alguien te diga, oye, ese man
se lo ve exitoso, percibe. Claro, y no vas a pasar por eso. No es que algo, vamos a retroceder, eso se va a negar. O sea, de hecho, en algún momento va a ser hasta más común. Es que, por ejemplo, ahí es donde me quiero poner un poquito filosófico, por decirlo de alguna manera, porque ¿por qué nosotros vamos a tener que sacrificar nuestra libertad de querer identificarnos como queremos? No debería, pero considerando, como decías hace un rato, el sistema jurídico aquí, Pero es que es eso, prácticamente también hablo de protección de datos porque siento que estoy más o menos como que tratando de dar ciertas lecciones de defensa personal. claro, entiendo. Porque es un tema de prevenir. Porque Totalmente. la gente no tiene que salir a atacar, la gente tiene que saber que, ok, eso es riesgoso, lo evito. Claro. Inclusive en el arte de la guerra decía que el guerrero más valioso es el que no pelea. Entonces tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a... Es que hay que vivir con con todos los obstáculos que tenemos al frente, obvio. Si no, no vivamos nada. Pues. Exactamente, vámonos a la selva y nos van a matar los animales. Exacto. Sí. Igual vamos a morir. Por todos lados. El siguiente punto, digamos, son las típicas aceptaciones de las cookies que te piden estas páginas, Sí. ¿verdad? Odio. Pero te las piden todas. O sea, tú dices, sabes que, no sé, No te dejan leer, o sea, no te yo, dejan- ay, no te dejan no leer, seguir exacto. leyendo. no te ¿Qué dejan significa una leer. cookie? Por trabajo me conviene que acepten las cookies, y ya les voy a explicar. Porque una cookie es la forma cotidiana o común que le pusieron a un archivo de configuración que se guarda en el navegador. Tú abres tu navegador, sin importar cuál, Chrome, Firefox, Edge, Safari, y cuando ingresas a un sitio web, hasta por legislación en ciertos países, están obligados a informarte que usan cookies y tú tienes que aceptar su política. Obviamente ponen aceptar y no leen. Claro. ¿Qué pasa cuando ustedes aceptan la política de cookies? Parezco profesor, ¿verdad? No leen. No, está bien, está bien. Terrible, planas. Cuando leen las políticas de cookies, de hecho en mi proyecto ¿Qué está pasando con tus datos? Tengo eso de ahí a propósito para que la gente sepa, ok, es importante. Tú estás enterándote qué hace la cookie implementada en el sitio. Por lo general, ¿por qué le pusieron cookie? Por la historia de Hansel y Gretel. Cuando tú como usuario navegas en un sitio web y aceptas las cookies, estás autorizando al navegador que rastree las migajas que dejas en la página web. ¿Cuáles son las migajas de la página web? Hacer clic en inicio, en contacto, en noticias, en la sección que a ti te interese, y eso va a, por ejemplo, si es una cookie de Google Analytics, lo que hace es que las estadísticas del sitio se alimentan con tu navegación en el sitio. Es anónimo porque no es que estoy viendo que Doménica está navegando en el sitio o Alejandro está navegando en el sitio con nombre y apellido, pero sí pueden identificar que es un hombre o una mujer de Ecuador que está navegando en tales secciones y se ha quedado tantos minutos en la página web. Otras cookies son un poquito más profundas que sí pueden incluir cierto tipo de información que tú estés autorizando al navegar. Cuando las aceptas, simplemente no puedes navegar en el sitio. Claro. Por ejemplo, creo que a todos les ha pasado, ¿no? Que uno dice, mi celular me escucha porque estoy hablando de algo y en Instagram te sale el sponsor de la cosa que estabas hablando. Sí. Me imagino que va por ahí de un lado. Pero ¿cómo se asocian? O sea, como que yo entiendo que de pronto en el navegador me sale una recomendación de lo que estaba buscando, pero... Y entendiera, la verdad, entre Facebook, WhatsApp y la otra aplicación Meta. de Mark, lo que sea, pero entiendo si es que es una misma. Pero, por ejemplo, que me salga algo en Instagram relacionado con esto, o sea, ¿cuál es la relación? ¿Por qué? ¿Por qué tienen acceso a eso? Vamos a conspirar en este momento porque no hay una confirmación oficial de que lo que el teléfono escucha se lo utiliza para el targeting de la publicidad digital. Hay dos cosas que considerar. Lo que ya estamos hablando, que es lo que tú haces en el teléfono, estás en Twitter, estás en Instagram, estás en TikTok, navegas en una página web, pasas algo por WhatsApp. Si se dan cuenta, muchas de esas aplicaciones son de una misma familia, otras de otra, pero el asunto es que capturan nuestra información porque aceptamos los términos y condiciones sin haberlos leído. Se dice, ya porque eso sí lo pueden ver inclusive en documentales que hablan de informática, de hecho los activistas de la privacidad digital son mucho más radicales que yo a la hora de hablar de esto, inclusive son de los que si lo llamas por teléfono de una línea fija, te dicen veámonos en tal lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un nivel de temor y les voy a contar una noticia reciente también. Se especula que como los asistentes de los teléfonos como Siri, como Google Now, necesitan entender los comandos de voz, como Alexa, los comandos de voz que nosotros les transmitimos, si leen la letra pequeña, se van a dar cuenta que hay una parte de la inteligencia artificial detrás de estos asistentes que tienen que aprender constantemente de nuestro lenguaje, de nuestra forma de comunicarnos con ellos. Siri va a salir caminando de nuestros celulares. Claro. Siri va a ser BCC algún momento aquí en Ecuador. No creo. Entonces,
No creo porque de hecho el 20% de la población que utiliza teléfonos móviles únicamente es propietaria de Apple. El 80% restante es Android. Y eso sí son estadísticas reales. Así es, ustedes son una élite. Somos una élite. Yo soy Android, yo no puedo... Ah, sí, así es. Ah. Así es, para que veas. Mira tú. Sí, para que veas. No pudiste decir nada. Bueno, ya. A lo que, y lo digo que es especulación porque las empresas no han admitido que es cierto. Pero con la experiencia y el criterio que he desarrollado con el tiempo les puedo decir, si en los términos y condiciones dice, estás autorizando a que la aplicación aprenda y nos permita retroalimentarnos con la experiencia que tú has adquirido con esta aplicación, sí nos deben estar escuchando en segundo plano. Hay casos en los que hay personas en Estados Unidos, por ejemplo, que han levantado demandas civiles contra Meta porque un pequeño error técnico en la instalación de su Instagram, por ejemplo, les demostró una vulneración a su privacidad porque abrieron Instagram y la cámara estaba prendida. Y se supone que cuando tú abres Instagram ves la aplicación con el contenido que te muestra exactamente desde el feed. Entonces, estas cositas nos hacen decir, sí, el software no es perfecto. O sea, también esa es otra cosa que la gente no entiende. Le estamos confiando nuestra información personal, nuestros datos de salud, nuestro dinero a herramientas hechas por seres humanos cuyo criterio a la hora de de construir el software tiende a ser falible. Claro. Por eso hay glitches, pasa. Hoy día mismo creo que en Instagram se están reproduciendo las historias a cada rato. Ayer, por ejemplo, Instagram me dejó de mostrar el feed y yo sé que es un error técnico de la aplicación, Claro. pero no es de lo que yo tengo instalada, sino que de la nube. Y ahí es donde yo quería contarles una noticia que pasó recientemente, que Google despidió a un ingeniero que escribió una especie de blog en el que contaba cómo él se estaba dando cuenta que la inteligencia artificial de Google parece que está comenzando a ganar conciencia. Sí, sí leí algo, creo. Sí vi algo por ahí de eso. Me parece súper interesante porque, por un lado, la sociedad se va a ir de mal en peor porque ahora el software tiene sentimientos. Y el problema es que el software, y eso sí es algo que se está comprobando en el mundo del desarrollo, han habido casos de inteligencia artificial que cuando ha sido construido por equipos de programadores adquieren el sesgo ideológico Del programador. del equipo de programadores. Entonces, inclusive han aparecido software racista. A ese nivel, yo sí dije, esto no puede ser posible. O sea, yo estoy diciendo, no puede ser. O sea, yo creo que sí eso va a pasar. O sea, miren, la primera vez que yo vi Yo Robot, la película de Will Smith. Ah, sí, sí, sí. O sea, la primera vez que vi esa película, yo dije, Además de que bueno, viejísima, ciencia bueno. ficción, claro. No, y es viejísima, que es lo peor de Viejísimo, todo. pero sí te pone a pensar. Y a mí me puso a pensar, Rey, y está más pelado igual y todo, sin tener conocimiento. O sea, de pronto Alejandro salió, para él es una película de terror esa de pronto, ¿no? Pero uno que de pronto no tiene la noción, dice, chuta, qué fácil, o bueno, lo que se viene podría ser eso en realidad. O sea, que en serio la inteligencia artificial siga alimentándose y tenga su propio criterio, como en Avengers, Ultron, lo mismo. Es Claro. que justamente ese es el riesgo. De hecho, Yo Robot es una obra de Isaac Asimov. Isaac Asimov fue un ingeniero químico que comenzó a desarrollar conceptos de ciencia ficción y se convirtió en un escritor brutal. Voy a ser esa persona, trata de leerte el libro. Perdón por ser esa persona. Pero esa película no capta 100% la historia. Yo creo que, por ejemplo, ¿Cómo se llama la película? Yo Robot. Ah, ok. El libro. libro cómo se llama el Yo libro? Robot. O sea, también. bueno, es la adaptación del libro, no recuerdo el nombre exacto, pero Isaac Asimov era un científico, no me acuerdo si era checo o ruso, que era ingeniero químico y comenzó en esa época tener una carrera técnica te hacía estar metido en todas las ciencias. Y eso es lo increíble, porque el tipo pasó de ser un man que hacía cosas en un laboratorio prácticamente y dar clases en una universidad, a escribir libros de ciencia ficción de mundos, universos que Star Wars no le tiene envidia, Dune tampoco, porque él, inclusive creo que una productora quería hacer sus series y todavía no pueden llegar a ello. Wow. Isaac Asimov fue el que, eso sí es cierto que está en la película y en el libro, que habla de las leyes de la robótica, que son 3 principios fundamentales, en el que prácticamente están tratando de decir que la herramienta que construyes tiene que ser utilizada para el bien, la herramienta que construyes no tiene que irse en contra de su creador, y siempre se me olvida la otra ley, pero sí tiene que ver con este principio en el que toda herramienta que ha sido construida para solucionar los problemas al hombre no debe perjudicarla. Y es que es difícil, va a ser difícil inferir ahí. Por ejemplo, algo yo leí la otra vez de los carros Tesla y el piloto automático. Sí. O sea, si tú tienes un piloto que te lleva a tu casa y te va a ver a trabajo y vienes, ¿no? Tú estás sentadito en shotgun, acostadito, lo que pasa, ¿no?
Pasa una situación y tú te vas a chocar. Tú te vas a chocar contra el poste y probablemente te vayas a matar. Y está cruzando una señora con un niño. Matas al niño y a la señora, tú estás bien, te vas de largo, el carro frena, bueno, tuviste un accidente. O te matas contra el poste. Y la inteligencia artificial tiene que tomar esa decisión. Claro, ¿quién ¿Qué vale la haces? pena matar? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Si no, en ese momento, bueno, pase lo que pase el ser humano, lo que haga es su acción y solo su acción. Claro, pero La ley. es justamente eso. Un conjunto de código no puede emitir un juicio hacia el ser humano. ¿Ya? Y es prácticamente como cuando estás manejando y ves una pelota rebotar y un niño atrás de ella. Claro. Es exactamente igual de riesgoso, solo que depende de ti. Ya, entonces, dependiendo de las condiciones, si lo ves a 20 metros, puedes frenar. Si lo ves a 10 metros, tal vez. A 1 metro, cambiemos de tema. Entonces, Sabes que nombrabas hace un rato tu página web, ¿verdad? Que se llama ¿Qué está pasando con nuestros datos? con tus datos. Bueno, con tus datos, perdón. No te preocupes. Gracias por la mención. Vayan a visitarla, tiene mucha información interesante. Acepten las Yo le- políticas, pero después de leerlas. No confíen ni en mí, dice Alejandro. Mi abogado se tomó un gran trabajo. Es una obra muy bonita de redacción legal que vale la pena leer. Bueno, yo la revisé, pero no leí los términos y condiciones. Castigada. Supuesto que no. Obviamente, Claro que obviamente. no. Planas 100 veces. Pero me llamó mucho la atención, o sea, me parece que desde el nombre te llama mucho la atención. Es como que, en serio, ¿qué está pasando con mis datos? Y quiero ligarle un poco, por ejemplo, a cuando nos llaman mucho a ofrecernos servicios, ¿no? Son personas que nos llaman, primero tienen nuestro número de celular, después tienen nuestro nombre casi que completo, probablemente tengan nuestra cédula y bla, 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 bla. Son datos que en algún momento los diste y nunca supiste qué estaba pasando con tus datos que los entregaste, Así ¿no? es. Y de repente te llaman, o no puede ser. No, y ahorita creo que hace poco cambió una ley, antes te llamaban a cualquier hora, ahorita creo que solo te pueden llamar de hasta las 5 de la tarde, algo así. Y ciertos números están etiquetados a la hora de llamarte. Ajá, y tienen que llamarte como que si te llama Claro, oficina Claro, cobros, por ejemplo, o algo así. Ya, entonces, no sé, porque vamos a hablar, no sé si sea parte de eso que tú estás diciendo, es parte de la ley de protección de datos, de datos personales. En parte sí. Primero, gracias por ingresar al sitio. Qué pena que no leíste la letra pequeña, pero te puedo asegurar que estás a salvo, porque justamente la intención de ese proyecto, y de hecho les quiero agradecer el interés en él, es seguir divulgando este tema. O sea, ese proyecto me cuesta a mí. No estoy ganando dinero en lo absoluto por ello. Y estoy tratando justamente que gane la relevancia que, por ejemplo, en un espacio como este, la estoy ganando. Gracias. En serio se los agradezco. Y hay esa pequeñita barra de búsqueda que ves ahí, también te permite ver en qué filtraciones está tu correo electrónico. Sí la vi, pero no la usé. No, puedes usarla, es segura, porque de hecho esa fue desarrollada por un ingeniero australiano que trabaja en el equipo de seguridad de Microsoft. Y lamentablemente solo tiene los casos globales, no casos locales. Pero por lo menos te da una noción de saber qué pasó en tal plataforma. Así que metan sus correos con toda la seguridad, igual lean la letra pequeña, por favor. Pero sí, la ley de protección de datos personales justamente busca primero estar a la par de la región, porque cuando yo estudié en la universidad, mi universidad tenía muchos profesores de Chile y mi profesor de legislación, que es un gran legislador en derecho informático, nos estaba hablando del derecho informático que prácticamente en relación con Ecuador en este momento hay unos 20 o 30 años de diferencia en ese tema. Colombia nos lleva una delantera también brutal, Argentina, ni hablar, Brasil inclusive. Creo que de Latinoamérica solo éramos 2 países los que no estábamos todavía con una ley de protección de datos y no me animo a decir cuál porque la memoria me falla en este momento porque esa discusión ya no la tengo hace mucho tiempo. Pero lo malo de la ley de protección de datos del Ecuador es que se la implementa o se la comienza a desarrollar como consecuencia a una serie de ataques informáticos que vivió el Estado, el sector público en general y ciertas empresas privadas. Claro. De hecho, yo tengo como varios datos así, nerds, para, Sí. para compartir, No me siento de solo. que el proyecto de ley inició en octubre del 2017. 17. Sí. Ajá, entonces se construyó en base a participación de varios sectores privados y públicos expertos, Sí. en base a lo que nos estabas diciendo, que fue en consecuencia de, Sí. ¿no? La asamblea lo aprobó en su segundo debate el 10 de mayo del 2021 y se publicó el 26 de mayo del 2021. Ya tenemos un año y un poquito menos de un mes
con la ley existente, vigente, y todavía No hay información. no muchas personas tienen conocimiento al respecto. Claro, de hecho, la ley, después de que se registró, dijo que tenían el sector público y privado 2 años para poder implementar la ley por medio de procesos internos de adaptación. Así es. Todas estas empresas que usan efectivamente los datos Claro. de las personas. En este momento la ley no castiga, no multa, no sanciona, porque justamente son 2 años plazo. Me voy a desahogar con ustedes y lamentablemente el Ecuador no le ha sacado provecho a ese plazo para poner la casa en orden. Claro. Y lamentablemente, muy ecuatoriano de nuestra parte, Llegar tarde. parece que vamos a esperar a que nos caiga la primera citación, Seguramente. que seguramente va a ser de advertencia, para que la gente comience a llamar a todos los abogados informáticos o todas las empresas de tecnología que puedan hacer eso, y espero que también llamen a Alejandro Varas porque traté de decírselo a tiempo. El loquito del centro, sí. De hecho, si se dan cuenta en la producción fotográfica que hice para el sitio, salgo con un letrero porque yo sé que puedo sonar como ese loco que dice el fin del mundo se Literal. El acerca. loquito del centro. Entonces yo Claro. preferí aprovecharme de eso y burlarme de mí mismo para que la gente entienda, no, ok, es serio, pero sé que no Ajá. lo van a tomar O sea, en serio. de la misma forma en la No, que pero fue no pienses creada- así. Sí, yo creo que la gente está interesándose en este tema. Sí, me alegro. O sea, Honestamente. Pero claro, o sea, lo que pasa es que como iba a decir, así como salió la ley en consecuencia de los cambios en el sector público y privado, se van a dar en consecuencia de sí, que la ley ya va a tener una regulación. que es volver al ejemplo que estábamos hablando de que si te roban el teléfono es más fácil que denuncies que te robaron un teléfono valorado en 1000 y pico de dólares Claro. a decir que tenías tu aplicación del banco en el que tus ahorros tenían un valor mayor al teléfono. Si es que puedes ahorrar. Entonces, sí, se va a convertir en un debate activo y lamentablemente para evitar los castigos. Cuando tuvimos 2 años y ya 1 año y un poquito más, o sea, el reloj está corriendo y la gente sigue ahí. Claro, para regular esta información esta ley, va a haber una superintendencia de protección de datos, Así que va a es. ser el ente regulador de esta ley, pero también se está como creando, ¿no? También leí Sí, muchas noticias sí. acerca de que está lento ese proceso que también debería de tener dentro de estos 2 años, ¿verdad? Sí. Que como no se está regulando. Sí, exactamente. Y ahí, si se dan cuenta, mi tono de voz cambió, porque lamentablemente no tenemos noticias al respecto. Hasta hace un par de meses atrás, tómenlo como quieran, he dejado de ser invitado a las sesiones con las que se hacían las mesas de trabajo para justamente saber el avance de eso. Entonces, voy a preferir esperar a que salgan las noticias, o si alguno de mis colegas en el tema me termina contando para saber. ¿Por qué te dejaron de invitar? No lo sé. Pero ¿cuál es tu... ¿Por qué ¿Por qué no? lo asumes? Porque Porque- estabas como intenso. Por suerte, solo me puse intenso con la comisión de la asamblea, Ujú. porque cuando salió el proyecto de ley, parece que siempre van a haber problemas de comunicación, porque al parecer la vinculación con la comunidad a veces no es el mayor fuerte del Estado en general. O el mayor interés. Ujú, también, entonces, no sé, a veces cuando invitas a ciertos actores y luego involucras a otros, comienzan a... Conflicto de intereses. comienza a aparecer una escena en Mean Girls. Entonces yo sí dije, puede ser por eso. Entonces dije, bueno, prefiero verlo en las noticias. Y si me llaman, que me llamen. Y si no me llaman, también. ¿Verdad? Pero sí me parece un poco preocupante que casualmente quienes hemos estado involucrados y de alguna manera estamos tratando de divulgar esto voluntariamente, hemos dejado de recibir la noticia de primera mano. En todo caso, quizás es una crítica constructiva, ¿verdad? Porque no quiero que me vengan después a mandar una citación por tener una opinión, en la que definitivamente tenemos que tocar la puerta y preguntar. Claro, de hecho, bueno, no me leí la ley tampoco, Yo sí. pero pues, estaba investigando precisamente para el desarrollo de este programa, ¿no? Entonces, digamos que leí de la fuente del ministerio, ¿no? Así como que Ya. donde se... El registro oficial. El registro oficial, ajá, ya. Entonces ahí estaba leyendo como todos estos datos que yo los traje acá, entonces luego llegué al punto de la superintendencia, ¿no? Entonces yo dije, a ver, esto se dio hace un año, el ente debe ser la superintendencia, ¿qué está pasando, no? Entonces googleé Superintendencia de Protección de Datos en Ecuador y la mayoría de noticias acerca de esta entidad se dio el año pasado, poco después de que se aprobó la ley, porque dijeron, bueno, esto es el siguiente paso, ¿no? En cuanto a la gestión pública, ¿verdad? Y de ahí apareció
la siguiente noticia fue una en el mes de marzo de este año, diciendo así como, sí, hay que hacerla. Entonces me retracto, no ha sido conmigo. La última información fue en marzo de este año. Sí, me disculpo, hago una rectificación en este mismo momento. La cosa es que no ha habido avances. O sea, qué qué pena. es menos peor en realidad, no sabemos. Es que el asunto es el siguiente, de acuerdo a lo que he podido conversar con amigos abogados que entienden la parte administrativa del tema, porque ahí sí es indiferente la ley, sin un órgano regulador que haga el rol de árbitro y sin un reglamento técnico de aplicación de la ley, no se va a poder hacer mucho. Claro. Ya, porque existe la ley, pero el asunto es que el reglamento técnico vendría a ser como que el glosario que te explica cómo hacer uso de la ley para las personas que no son abogados, es decir, creo que todos en esta mesa, ¿verdad? Ujú. Y nosotros todos en esta mesa también representamos a una gran mayoría de la sociedad que no somos abogados. Yo estudié alguito de derecho informático y tengo amigos abogados, pero no me puedo creer abogado por asociación. Entonces, sin un reglamento técnico, yo tampoco como profesional de la informática que es afín a la seguridad de la información, a pesar de ser publicista en este momento, puedo ejercer con cierta tranquilidad y tengo que asumir ciertos estándares y ciertas normativas que existen en el mercado. O sea, y fíjense, ¿no? O sea, tengo que ir hacia estándares de facto que el mercado demuestra que funcionan sin saber si ese reglamento técnico lo permite o no. Entonces yo tengo que usar mi conocimiento, mi experiencia para aplicar algo que sé que funciona, pero luego vendrá el reglamento y me dice, no, pues en Ecuador se lo tiene que aplicar de tal manera. ¿Qué me genera confianza? La ley fue redactada por profesionales ecuatorianos, pero también fue acompañada por profesionales latinoamericanos y europeos que nos ayudaron con sus experiencias. Ya, y ahí sí me siento empoderado en este lugar como para poder decir, gracias a esa ayuda, tengo entendido que 3 artículos que yo recomendé y redacté literalmente ingresaron a la ley tal como fue. Wow, qué increíble. Miren a quién tenemos aquí. Futuro ministro de Telecomunicaciones aquí, señores. No me da plata eso, pero me alegra haber aportado a la Pero sociedad. puede. ¿Qué punto crees importante de esa ley? Bueno, seguramente nos vas a decir que leamos la ley completa, ¿no? No. Es muy extensa, no me acuerdo lo que leí, así que... Bueno, ya. Pero que creas importante en este momento compartir, así sea como para indagar en ese punto, ¿no? Perdón el atrevimiento. Hice un artículo en qué está pasando con tusdatos.com que habla de 10 puntos que son importantes de la ley. ¡Vieron! Pero- Enlace. Así es, así bien. Perdón por aprovecharme. Pero miren, en términos generales, esta ley, debemos siempre pensar que toda ley es hecha en beneficio de los ciudadanos. Ya, así en la Debemos aplicación. esperar que sea así. Sí, exactamente. Mi expectativa es esa, porque yo creo que ahí sí pequé de ingenuo o de soñador en querer aportar a este proyecto, porque justamente era eso. Necesitamos un órgano que nos ayude a protegernos de las amenazas digitales, que son intangibles, pero existen. ¿Qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos? Primero, nos faculta para poder exigir transparencia en el uso de la información personal que es nuestra propiedad en entidades públicas y privadas. Entonces, cuando ustedes los llamen para ofrecerle ese pasaje gratis o ese tour en tren o esa comida gratis en ese restaurante o ese curso, ustedes pueden por ley, porque en este momento sí es mucho más, tienen mayor derecho que antes, decir cómo obtuviste mis datos. Y yo no he autorizado para que tú te comuniques conmigo para solicitar, para ofrecerme esta información. Por lo general, el pobre señor o señora que te Claro. atiende se asusta cuando tú les dices eso, pero creería yo que es una muy buena forma, estilo defensa personal, de demostrar que estás en capacidad de defenderte. Eso es disuasivo, porque dices, oye, ¿tú cómo tuviste mi información? Es una simple pregunta. Entonces, ese artículo creo que sí lo recuerdo, me parece que es el artículo 12 de la ley, que les permite a nosotros los ciudadanos poder exigir la transparencia, es decir, ¿cómo obtuviste este dato? ¿Cómo tienes mi número? ¿Cómo obtuviste mi correo? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasa en nuestro país para que estemos tan expuestos en ese estilo? Aparte de los ataques informáticos que inclusive estuvieron en las noticias, se sabe, por decirlo, se rumora, mejor dicho, que siempre han existido filtraciones de nuestra información en muchas entidades, especialmente las bancarias. Ya, sin embargo, yo sí puedo hablar muy bien de la banca ecuatoriana, que es la única que he visto que se ha puesto mucho las pilas a la hora de hablar de protección de datos. Cuando ustedes hacen fila en el banco, ven, no des tu clave a cualquiera. Eso es un muy buen primer paso. Y yo sí les puedo decir que ya cualquier filtración se ha eliminado porque la información que los call centers suelen obtener es muy vieja. Ujú. A mí me llaman para ofrecer servicios
cuando yo tenía otro proveedor de internet, cuando yo tenía otro proveedor celular, cuando yo tenía otra tarjeta de crédito. Y a mí me gusta decir, oye, pero yo no soy cliente de ustedes desde hace 10 años. Entonces, como que, sí, pero ¿no le interesaría volver? Y digo, no, porque no te he autorizado para eso. ¿Qué tan difícil es, de pronto, sabiendo el contexto de Ecuador, que de pronto no somos los peritos de la programación, creo, ¿no? No, sí, tenemos un gran, sabes que Ecuador en este momento está poco a poco despuntando como uno de los países con mayor talento en desarrollo en el mundo, solamente que no lo vemos porque están como, sí, aunque no lo crean, No es importante para las noticias, creo también. no lo es. ¿Qué tan fácil o difícil es hackear una cuenta ecuatoriana privada o pública? Una página web, un acceso a datos. Bueno, hackearon una banca importante. No, dentro claro, de yo los sé, o sea, países. por eso pregunto, porque de pronto es más difícil hackear Microsoft, obviamente, ¿no? A ver, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tan... no hay plataforma tecnológica 100% segura, solo bien cuidada. Claro. Ya, para mí en realidad es como que tú estés en una casa, te vayas de vacaciones, pongas un guardia y justo cuando el guardia se va al baño, se va a almorzar, En tu casa. roban tu casa. Ya es exactamente eso. Obviamente, no estoy diciendo que los guardias no pueden hacer uso de sus derechos, no estoy hablando todo lo contrario. No, te entendí. Funado en Twitter. No, exactamente, es que es eso, es que hay que aclararlo porque definitivamente ahorita cualquier cosa es muy mal interpretada. Microsoft, Meta, Google tienen un equipo dedicado a la vigilancia y la seguridad de la infraestructura y aún así han sido víctimas de ataques, solamente que no son 100% conocidos o mediáticos, pero por ejemplo Facebook con el lío de Cambridge Analytica, por ejemplo, fue víctima de una vulneración que ellos no tenían conocimiento y aún así tuvieron que pagar las consecuencias. Claro. Ya, entonces estamos hablando de que en realidad lo que necesitamos nosotros aprender es mejorar nuestra seguridad preventiva y aumentar nuestra vigilancia en tecnología. ¿Qué pasó con las empresas privadas y las entidades públicas de acá? Fueron víctimas de ataques realmente fuertes. Ahí existen ciertos rumores, inclusive, que tienen que ver con temas un poco políticos, ¿verdad? Por cierto asilo político que hubo en una embajada y ciertas vinculaciones locales y ciertas Ya dijiste todo igual. ya. ciertas injusticias. Sí, pero me han dicho que es preferible hacer la insinuación. Mi abogado es muy bueno. Y ciertos dramas informáticos en el Ecuador que terminaron en temas judiciales, que me da la impresión que fueron los que incentivaron a esta ola que generó este tipo de ataques, porque al Ecuador lo han atacado informáticamente muchas veces, pero no con la intensidad como la que pasamos en los últimos 3, 4 años. Entonces, yo sí siento también que fuimos víctimas de un ataque por justamente coyuntura política. Y esa también es como que la peor forma de ser víctima de ese tipo de actos. Claro. Violentos. Es una violencia digital como tal también. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí hoy día con nosotros. Estuvo increíble este programa, muy importante. Chicos, por favor, ingresen a la página de Alejandro. ¿Qué está pasando con tus datos? Contrátenlo. Gracias, gracias. También soy publicista, así que también puedo... También pueden contratar, seguir a sus redes sociales. ¿Cuál es tu red social? Alejandro Varas, @Alejandro soy Vara. así de creativo. Muchísimas gracias, chicos. ¿Algo más por decir? No, gracias Alejandro por estar aquí, muchísimas gracias por brindarnos este programa tan informativo. La verdad es que, o sea, más allá de tener miedo, que no es la idea, no, la idea no es generar miedo, es generar conciencia y que nos aprendamos a proteger, porque o sea, de esta manera yo siento que podemos tener más claro lo que vamos a dejar, ¿no?, en nuestras redes sociales para que conozcan acerca de nosotros y protegernos también. Eso me parece súper importante. Creo que hay que educarse más que todo. O sea, ni miedo ni nada más que educarse. Si siembras miedo, de pronto vas a tener un rechazo, un bloqueo hacia la tecnología, vas a decir no, mejor no, mejor no. Y al mismo tiempo, si creas, si eres muy confiado, bueno, vas a tener problemas, pues, ¿no? Creo que es el tema de la educación que tiene que ver en realidad con todo aspecto No, y del ser aparte- humano, ¿no? aparte Que vamos tú- evolucionando. Perdón, tú hablabas de algo que tiene que ver con lo cultural, o sea, siento también que tiene que ver con eso de no leer las letras pequeñas, que tanto lo mencionó Alejandro hoy, ¿no? Que es parte de nuestra cultura no leerlo, o sea, yo siento que es una cosa que... Pero es global, no, Sí, no es ¿sí? solo nosotros. Sí, sí, hay Ah, mucha gente uy, que no, yo dice- tengo a latino, hijo de puta, latillado en la esquina. Para mí Yo lo le peor tengo cultural. fe a las futuras generaciones, en realidad. Sí, yo también. Yo le tengo mucha fe a las futuras generaciones. Nosotros porque-
ya fuimos. Sí, yo ya fui. Yo No, ahorita te voy a no preguntar creas, cómo hacer para, no creas, para no creas. tener mejores claves, pero No de ahí creas después de eso, porque- mío, nada. De ahí No te creas contratan. porque, por ejemplo, así llegas a tu casa ahorita a cambiar tus contraseñas y hacerlas diferentes, ya es algo. Ya te Por está afectando, ya eso, te por afectó eso, positivamente. por O sea, eso. no creas que igual es... Bueno, sí. Sí, es algo, es aprender a adquirir un hábito y es aprender a tener una rutina, porque entiendo lo tedioso que puede sonar, ay, tengo que Claro. leer los términos y No, aparte, condiciones". sabes que lo que tú decías, yo tengo una amiga, uy, ya íbamos a terminar, lo siento, ñaña, no terminamos todavía. Yo tengo una amiga que, ¿sabes lo que hace? Ella saca, o sea, digamos, elimina las aplicaciones de banca, o sea, la banca móvil elimina cuando sale de su casa y la vuelve a instalar cuando llega. Es muy inteligente, Imagínate. es muy inteligente. Muy inteligente, sí. Muy inteligente, pero imagínate hacer eso. O sea, Pero seguramente inspirada en el miedo que tenemos en este momento. totalmente, está atemorizada. Claro, eso influye también muchísimo ahorita. Sí, sí, sí. Pero es una gran idea. Es una gran idea implementarlo, es verdad, porque a mí me daba pereza, pero eso puede ser. Sí, me parece que, no, pero sabes que me parece que lo que tú dices, tener otro dispositivo también me parece como inteligente. Y ahí ya. Pero mira, tener otro dispositivo. Pero un teléfono barato. O sea, el problema son las transferencias. El problema son las transferencias. en tablet, realidad. claro. Porque a veces estás en la calle, a mí me ha pasado, necesito hacer una Sí, transferencia no, ya, urgente. pero que se aguanten. Yo soy de ya mismo te hago. Ajá, es verdad. Espérate un ratito. Muchísimas gracias, finalmente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Gracias por haber estado en toda esta primera Fin de temporada. temporada. Viene más. Despídete mirando la cámara, por favor. Muchas gracias, no sea cual que la haga, muchas gracias por todo. Muchas gracias al Estudio Pulsen. Nos vemos. Volveremos. Bye. Como te digo.